Hace un tiempo atrás, tengo las fechas, por allá por el mes de marzo del 2022, estuvimos hablando acá sobre la iglesia 2.0. ¿Alguien se acuerda? Usted sabe que yo busqué en Google sobre esto y salen precisamente las fechas de ese tema en la búsqueda de Google. Aparece esa información allí. Y nosotros hablábamos acerca de la importancia de lo que es entender qué es la iglesia en el tiempo en el que estamos viviendo. No son los tiempos de mis padres ni de mis abuelos. Los abuelos que están aquí pueden certificarlo, ¿verdad? Este es otro tiempo. Yo a veces le he dicho a mi papá, cuando sabiamente pues trata de darme un consejo acerca de la crianza de mis hijos, yo le digo: papi, es que tu tiempo era otro. Dale gracias a Dios que te tocó en el tiempo tuyo, que no había internet, que no había celular ni tablet, ni ninguno de esos demonios para uno luchar y batallar. Que los compañeros míos en la escuela, aunque había uno que otro que no era cristiano, no estaban pensando las ñamuras que piensan los chiquillos hoy. Solo de escuchar algunas cosas uno se aterra y uno no sabe si reprender o cambiarlos de escuela o ponerlos homeschooling, ¿verdad? Pero hay una realidad. El Señor sabe todo eso y por alguna razón, dentro de sus propósitos, nosotros estamos hoy aquí y nosotros somos la iglesia. Y no por eso nosotros nos vamos a amilanar, no por eso nosotros vamos a retroceder. Hablábamos, para usted que quizás no tuvo la oportunidad de escuchar esos mensajes, después lo puede buscar en nuestro canal de Casa de Oración Cristiana en internet. Hablábamos de la importancia de entender que la iglesia del Señor hoy no somos sino nosotros mismos. No es este edificio que es el templo. Le podría mostrar imágenes de templos que usted ni se imaginaría que son templos donde la gente se reúne a alabar al Señor. Algunos son muy bonitos, muy ostentosos. Otros son 4 troncos de árboles con un techito de zinc. Algunas de nuestras iglesias de casa de oración en la comarca, en Chiriquí, son así. ¿Y sabe por qué? Porque ellos prefieren, escucha esto, que no tengan puertas ni tengan paredes, porque a veces se reúne tanta gente que si tendrían puertas y paredes no caberían. Esa es la iglesia del Señor. Somos todos nosotros donde sea que estemos. Hablábamos después, un poco tiempo después, cómo la iglesia del Señor se debe comportar con un sentido de cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso está claramente tipificado en varios versículos. Recuerdo que aquella ocasión tuve la oportunidad de invitar a mi papá, que es médico y que también es un gran predicador. De él aprendí desde mi infancia viéndolo predicar muchas cosas de las que hoy sé. Y él nos explicaba cómo funciona el cuerpo de una manera tan equilibrada, donde cada parte del cuerpo hace lo que tiene que hacer sin reñir con la otra. En algunos casos el cuerpo compensa una cosa con la otra. Cuando una parte se afecta o se daña, otras partes del cuerpo entonces vienen a ayudar o vienen a formar, a llenar ese espacio que aquella dejó. He escuchado personas que son invidentes, por ejemplo, llegan a desarrollar mucho más agudamente su sentido del oído y otros más de sus otros sentidos, precisamente por la ausencia de visión. La iglesia del Señor, en el tiempo en el cual vivimos, requiere que nosotros comprendamos la labor y el rol que nos corresponde llevar a cabo en el lugar en el que estemos. Esa es la iglesia 2.0. Es una iglesia que no solamente habla de la iglesia primitiva que conocemos de los hechos, que si usted me permite, cuando Cristo llegó aquí al mundo, ya los templos existían. Jesús a los 12 años estaba en el templo intercambiando conceptos con los sabios de aquella época. O sea, los templos, o lo que se conoce como lo que uno en su mente piensa cuando escucha la palabra iglesia, ya existía cuando Cristo vino. Lo que Él vino a enseñarnos es una nueva manera de ser iglesia. Lo que los discípulos vinieron a enseñarnos en la iglesia de Hechos es que no necesita estar dentro de un edificio, sino que donde ellos estaban, allí va la iglesia. Entonces usted dirá: ¿y nosotros qué hacemos aquí? Si fuese de esa manera.
es parte de nuestra cultura, es parte de la bendición de estar todos juntos, como dice el Salmo 133, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. La iglesia precisamente es un tema. Y yo he dicho en algunas ocasiones, quizás a usted no le dé risa, pero he dicho de alguna forma irónicamente, por alguna razón Jesús cuando llevó a cabo su ministerio no llevó un programa, un proyecto así como este. Usted se imagina a Jesús correteando y que al baterista. Dice que no puede empezar el culto porque no llegó el que tiene la llave de la puerta. Es que no podemos acabar el culto porque el de los anuncios no está. Cosas de ese tipo. El formato de Jesús, que no es que él anunciaba que era iglesia, era uno de enseñar y de amar y de cuidar a las personas. Amén. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que mirar. Y por eso, hablando preciso de la iglesia, yo quiero que podamos compartir hoy 3 principios básicos de la iglesia. Porque nos estamos preparando para la próxima semana estar aquí y escuchar acerca de la iglesia del Señor de Casa de Oración. Usted conocerá a algunos de los pastores de nuestras iglesias. Hay una pastora en particular que viene de República Dominicana. Ella hace años que no nos había podido visitar, pero va a poder estar con nosotros el día viernes, por ejemplo, este viernes de esta próxima semana. Y usted va a conocer los proyectos que están haciendo en cada una de las iglesias de Casa de Oración, o al menos en varias de ellas. Y es un gozo para nosotros saber que la iglesia del Señor no se limita aquí a Santa Elena, sino que Casa de Oración Cristiana está haciendo lo que Dios le llamó a hacer a nivel nacional en la República de Panamá y aún hasta más allá de nuestras fronteras, por lo menos en República Dominicana. ¿Alguien dice amén por eso conmigo? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree y le da gracias a Él por eso. Y eso lo hemos podido hacer no porque nosotros seamos la gran cosa, ni porque tengamos los mejores planes, ni porque tengamos la mejor plataforma, ni porque tengamos un PPT maravilloso que dice cómo lo vamos a hacer. Es porque lo hemos hecho todos juntos. Porque lo hemos hecho de alguna u otra manera con la colaboración suya, en oración, en donaciones. Algunos que han podido ir, que han podido prestar y donar su tiempo para hacer este trabajo tan maravilloso. Pero hoy básicamente quiero que nosotros veamos 3 principios acerca de la iglesia. Yo quiero invitarle a la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Y he titulado precisamente este mensaje La Iglesia 2.0, que es una continuación de este tema de la Iglesia 2.0, que ya hemos venido predicando en noviembre de este año. Se cumplen 2 años de que inicié ese tema. Transformados para siempre. Transformados para siempre. Mira a alguien que está a su lado y dígale: transformados para siempre. De aquí saldremos así, ojalá, para siempre. Le invito a ir conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ustedes, dice el apóstol Pedro, se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, dice Pedro, pero Dios lo eligió para darle gran honra. He leído de la Nueva Traducción Viviente. Señor, gracias te doy por tu palabra. Bendita sea tu palabra. Bendito sea el mensaje que ella hoy hablará a nuestro corazón. Y bendito sea el corazón de este pueblo que lo ha de recibir en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. El primer principio muy básico y sencillo que le quiero compartir hoy, ya hablamos de lo que resumidamente es la iglesia 2.0, lo que hablábamos hace un tiempo atrás. Pero el primero es: Cristo es la piedra principal de la iglesia. Esto me habla de fundamento. Hace un tiempo atrás hablábamos acerca de Cristo como fundamento de la iglesia. Decíamos que la característica o la manera organizada de hacer un proyecto, de una construcción, usualmente requiere una estructura, que esa estructura se coloca sobre un fundamento, y el fundamento es lo primero que se coloca. ¿Alguien se recuerda de eso?
El fundamento no se pone en cualquier momento de la obra, se pone al inicio. Usted no puede hacer el techo y decir, bueno, de último pongo las zapatas. No, tiene que hacer primero la estructura, las fundaciones, y poner esa piedra allí. Cristo es la piedra principal. En otra versión dice angular de la iglesia. Cristo debe ser y es para nosotros el fundamento de todo lo que aquí se dice, de todo lo que aquí se hace y de todo lo que aquí nosotros debemos presentar. No solo al pueblo que está aquí delante de nosotros, sino al mundo que nos rodea. ¿Alguien está conmigo con esto? Cristo debe ser la razón de ser de nosotros estar en este lugar. Por eso nos llamamos cristianos, en teoría. Algunos le han apellidado evangélicos. Yo me quedo con cristianos, porque al final evangélicos hay muchos, pero cristiano es aquel que es discípulo de Cristo. ¿Alguien va conmigo? Eso no quiere decir que siempre lo hagamos bien, ni quiere decir que todo el tiempo hablemos como Él hablaba, ni quiere decir que todo el tiempo hagamos lo que Él haría en nuestro lugar. ¿Eso es así? Somos proclives a no hacerlo, de hecho, pero hay una realidad. Si lo hacemos o no, si lo creemos o no, si nos queda bien o no, Cristo es la piedra principal sobre la cual se fundamenta la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es usted y la iglesia del Señor soy yo. Por lo tanto, por decantación, tenemos que tener a Cristo como el fundamento de nuestra vida. Hay 2 personas que dijeron amén. Quiero pensar que lo están meditando. El tener a Cristo como nuestra piedra principal me habla del fundamento, me habla que todas aquellas acciones que Cristo hizo y la manera en que reaccionó y se enfrentó a las diferentes circunstancias durante los 33 años que caminó sobre la tierra han de ser un ejemplo para que nosotros podamos también enfrentarlas de esa misma manera. Resulta ser que cuando usted escucha este término de la piedra principal o la piedra angular, yo estuve investigando al respecto, precisamente porque de repente por años había escuchado que hacían referencia a esto como una piedra que estaba por debajo de la tierra. De hecho, los cimientos de una edificación usualmente se colocan sobre una roca o sobre la roca, ¿verdad?, que haya en el lugar donde uno va a hacer la edificación. Se hacen estudios de suelo, se verifica qué tan profundo está la roca y de acuerdo a la profundidad de la roca se coloca el cimiento. Pero este término que decía Pedro se refería a este dibujo, a esta foto que está aquí. Eso que usted ve allí se ve como sombreadito rojo, ¿lo ve? En la época que se escribe esto, los romanos construían muchos arcos y utilizaban la piedra como el material principal para hacer los arcos. En aquella época había un material que era similar al concreto, que se llamaba, o no sé si todavía existe, se llamaba puzzolana. La puzzolana era una piedra que ellos molían, le colocaban una porción de agua y una porción de arena y hacía las veces como de un cemento. Antes de que se inventara el cemento ya existía la puzzolana en aquella época. Pero cuando ellos colocaban estas piedras que usted ve allí, si se fija en esta imagen, cuando ellos colocaban esas piedras, había una piedra específicamente, esta que está aquí sombreadita en rojo. Esa piedra era la piedra que lograba que ese arco no se cayera. Porque esa piedra ellos le llamaban la piedra angular. Era la piedra principal, la que estaba en el centro y que le daba el equilibrio estructural al resto de las piezas para que ese arco no se cayera. Lo que Pedro nos está diciendo es que Cristo es esa piedra angular que está en el punto más alto. ¿Lo puede visualizar conmigo? Y que desde ese punto mantiene en equilibrio a la iglesia. Todos nosotros podríamos estar a punto de caer. De hecho, lo hemos estado. De hecho, hemos caído. Alguien dice amén. Yo soy el primero en decir amén en muchas cosas. Pero la piedra angular, que es Cristo Jesús, ha estado allí en el medio para sostenernos. Ha estado allí en el medio para darle estructura a nuestra vida. Cuando parecía, como decía el pastor Mario Vázquez hace años, que éramos unos invertebrados. Una vez el pastor Mario dijo aquí, yo era como un invertebrado, refiriéndose a él mismo. Y dijo que yo era como una larva. Yo la verdad que me he reído un montón porque es verdad, las larvas son invertebradas.
Pero Cristo vino a ser la piedra principal en la vida del hombre. Vino a traer estructura a tu vida. Vino a traer estructura a la iglesia. Vino a darnos fundamento. Vino a hacer que esa estructura que usted ve allí no se pudiese caer, porque Él es la piedra principal. Él es la piedra angular que sostiene la iglesia. Quiero decirte que este tipo de arco que hacían los romanos se utilizaba para lograr alcanzar grandes distancias en construcciones. Ellos hicieron el primer acueducto, y ese acueducto no era otra cosa que columnas con muchos arcos, porque se dieron cuenta que los arcos ofrecían una gran estabilidad y estructura, pero esa estructura funcionaba si tenían una piedra angular. Por eso Pedro pone este ejemplo, para que la gente que está en esa época pueda entender con algo que está viendo. Quizás nosotros hoy en día no construimos arcos así, con esos materiales o de esa forma. Quizás los hacemos como imitación, con materiales que parecen piedra, porque ahora hay otros materiales más modernos, qué sé yo. Lo cierto es que Cristo sigue siendo la piedra angular que sostiene la iglesia. Por lo tanto, si tú y yo somos la iglesia, Cristo es la piedra angular que sostiene mi vida y es la piedra angular que sostiene tu vida. ¿Alguien dice amén conmigo? Segundo principio. En el verso 5 sigue diciendo Pedro: y ustedes, los miro ahora, ustedes, mi querida iglesia, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Dice Pedro: por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y luego hace referencia a una cita y dice: como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Usted y yo somos piedras vivas. Ahora, esto es una frase un poco irónica, porque las piedras no tienen vida, ¿no es cierto? Las piedras son objetos totalmente inanimados. Yo traje aquí unas piedras para hacer una ilustración. Me gustaría unos 2 voluntarios o 3 voluntarios. Alguien que quisiera ayudarme aquí un momentito. Cualquier persona. Ajá, gracias. Escoja una piedra, cualquiera. Ok. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario? Muy bien. Hay un valiente aquí. Venga, está bien. Muy bien. No, todavía quedan. Gracias. Qué interesante. Aquí hay varias generaciones, ¿verdad? Un aplauso, por favor. Qué bueno. Ok, díganme algo. ¿Qué observan ustedes de estas piedras? Voy a hacer unas preguntas específicas para que sea más fácil responder. Compárenlas, acérquense ustedes y mírenlas entre ustedes, compárenlas. A ver. Esas piedras, les pregunto, ¿son iguales unas a otras? No, esos no son iguales, son diferentes. ¿En qué diferencia o en qué se diferencian? A ver. En su forma, color. Ajá, forma, color, grosor, tamaño. Okay. Muy bien. Enséñensela a la gente para que la vean. Hay una que es como blanquita, que parece como de cuarzo, ¿verdad? Hay otra que es como chocolatita, ¿sí? Hay unas más redondeadas que, por cierto, no traje de esas, que son las de río. ¿Usted ha visto las piedras de río? Que se van redondeando por el paso del agua. ¿Usted sabe qué significa? Se pueden quedar aquí un momentito. ¿Qué significa que nosotros, puedes mirar hacia allá? Ajá, ahí. ¿Qué significa que nosotros seamos piedras vivas? Y esto no lo vi venir, que sean de diferentes generaciones. Que las piedras son diferentes, como nosotros somos diferentes. Pero todas tienen algo que hacer para edificar el templo del Señor. Es lo que dice el texto. Nosotros somos piedras vivas con las cuales se edifica la iglesia del Señor. Aunque algunos sean más chiquitos, algunos sean más gorditos, algunos sean más blanquitos, aunque algunos todavía no hayan sido transformados, eso lo vamos a ver al final, a ver cómo logramos transformar a esos intransformables. Nosotros somos piedras vivas. Y al ser piedras vivas no vamos a ser iguales.
ni vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener algunos más grandes, algunos con más experiencia, algunas piedras van a estar más redondeadas porque han trazado mucha agua por ese río. Esas canas no son por el gusto, con el respeto aquí de las canas de mi hermana, esas canas no son por el gusto. Yo tengo unas cuantas, pero todavía no tengo la que usted tiene. Aunque usted se las tiña, esas canas están ahí, olvídese, hermana. Tenga paz, tíñasela con confianza, eso no es malo. Pero ya están ahí. Algún día, usted se rendirá y dejará que ellas crezcan felices ahí, ¿verdad? Lo cierto es que todos tenemos algo que hacer en la edificación de la iglesia. Todos somos parte de esta población de piedras vivas que tenemos algo que aportar a la iglesia. Lo que Pedro está diciendo es que Cristo es la piedra principal, pero nosotros también somos piedras que hacemos el trabajo de edificar la iglesia del Señor. ¿Alguien dice amén conmigo? Denle un aplauso a ellos, por favor, gracias. Se pueden quedar con ellas de recuerdo. Yo iba a traer una para todos, pero después la gente se la va a llevar para la casa y va a ponerse a orarle a la piedra, esa cosa. Y sí, después sí, no es la idea. Dije, mira, fui el domingo y me dieron la piedra de la transformación. Si fuera por una piedra, hermano, póngase ahí que se la tiro, dice, acaba de decir una persona aquí cerca. Nosotros somos, mi querida iglesia, piedras vivas que Dios tiene aquí en la tierra para edificar la iglesia del Señor. Y precisamente eso nos permite a nosotros testificar acerca de qué, de todo lo que Dios ha hecho con nosotros en el lugar donde estemos. Porque el testimonio que usted tiene no es el testimonio que yo tengo. De lo que Dios te salvó a ti no es de lo que Dios me salvó a mí. Y las piedras tienen una característica, las piedras no crecen. Ok, pero nosotros como creyentes sí crecemos. Nosotros sí cambiamos. Precisamente aunque las piedras no crecen, por eso ponía el ejemplo de la piedra de río, que no conseguí de esa, por cierto. La piedra de río, cuando cae al río, cuando está en el río por primera vez, es muy parecida a estas piedras que están aquí. Pero cuando el pasar del tiempo, el agua va corriendo sobre ella, empieza a redondearse, empieza a moldearse, empieza a ponerse como más suave y menos rústica. Y entonces de repente uno la agarra y se la lleva para la casa y la usa en la cocina, ¿verdad? Mi mamá tiene una piedra de río que desde que yo tengo uso de razón la tiene. Y ella me dice que la tiene antes de casarse. Y van para 50 años de casado. Y esa piedra todavía está ahí. Y está redondeadita porque se la llevó precisamente en un río. Aún con eso, los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida, la gracia que Dios ha puesto en tu vida va a ser de bendición para alguien. Alguien necesita escuchar lo que Dios hizo contigo. Como decía una de las canciones que cantaron más temprano, el compositor de esta canción dice: mira lo que ha hecho Dios, mi vida cambió, mira lo que ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hoy no somos lo que éramos antes. Nosotros no tenemos quizás todo lo que quisiéramos, pero tampoco estamos donde empezamos. Esta iglesia, Casa de Oración Cristiana, no empezó así. Los americanos, por cultura, no sé hoy tanto, pero hace años atrás, fundaban iglesias así. Oye, vamos a fundar una iglesia. Venía un pastor, un ministro, decía: yo tengo un llamado para fundar una iglesia. Llamaban a 4 o 5 hombres ricos y le decían: muy bien, vamos a montarte la iglesia. Casi como si fuera un local comercial. No lo digo por mal, porque no es que lo hacían con mala intención, ni hacerlo como algo comercial, pero ponían el dinero y montaban la iglesia. En América Latina no se montan las iglesias así, hermano. Aquí se montan con tamales, con bollo, con car wash, y con la misericordia de Jehová, y con una mano adelante y la otra arriba, así como pidiéndole al Señor que nos ayude. Y así empieza la obra del Señor. Y está bien, porque eso fortalece la fe. Eso nos hace entender quién es el dueño de todo esto que nosotros hacemos. Esto nos hace recordar quién es la piedra principal de la iglesia. Pero así como muchas iglesias empezaron pequeñas, hoy en día Casa Oración es o tiene o somos lo que Dios ha querido que seamos el día de hoy, para testimonio de un mundo en el cual vivimos, para una sociedad que nos rodea. Mire, la iglesia del Señor es así,
tan única, tan especial, tan singular, que en medio de momentos y circunstancias difíciles tiene que aprender a funcionar como un cuerpo. Y eso me da pie para el tercer y último principio que les quiero compartir en esta mañana. Número 3. Bueno, aquí hay una imagen de la piedra que ya la vimos, ¿verdad? En vida real, en real action, ¿cómo es? En live action, como dicen los chiquillos ahora. El tercer principio está en Efesios 4:14. Si usted me acompaña, por favor, Efesios 4:14. Dice la escritura, ¿lo tienen ya conmigo? Ajá. Voy a leer desde el 11, si me permiten, voy a leer desde el 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El tercer principio es que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero unidos a Cristo seremos transformados para siempre. Sigo leyendo. Entonces, dice el 14, que es el principal, que quiero que lea conmigo: ya no seremos inmaduros como niños. Señor, ten misericordia de todos los inmaduros, Padre, y de mí. No seremos arrastrados de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, dice el verso 15, iglesia, ¿será que lo puede leer conmigo? Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia? ¿Alguien puede dar gracias a Dios por eso? ¿Alguien puede aplaudir? ¿Alguien puede realmente llenarse de gozo? La iglesia no está descabezada. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Y somos un complemento. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Se da cuenta que ambos son piedras. Ve que Pablo dice: Cristo es la piedra angular, pero ustedes son piedras también. Y todos unidos, entonces empezamos a llevar a cabo la obra para la cual Dios nos tiene aquí en la tierra todavía. Lo que el apóstol Pablo nos está recordando aquí es que cuando nosotros somos transformados como iglesia, el efecto se tiene que notar. Cuando nosotros somos transformados como iglesia y cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, se nos tiene que notar, se tiene que ver. Como dice Pablo allí en Efesios, ya no andamos dejándonos llevar por cualquier cosa que nos dicen, ya no actuamos como inmaduros. Pero déjeme decirle, hermano, todavía tenemos que luchar, hay retos sobre eso. No quiero decir necesariamente que este mensaje tiene el afán de señalar lo malo, pero la verdad es que todavía somos muy inmaduros como cristianos, como personas, y uno lidia con unas inmadureces en el trabajo, en la calle, con tantas y tantas cosas. Pero si nosotros decimos que somos cristianos, decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que es nuestra cabeza, entonces ya no deberíamos andar así. Gracias por esos amenes sinceros. Ya no deberíamos dejarnos llevar por esas cosas. Pero yo estoy seguro que si nosotros hoy ponemos en práctica estos principios, entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos piedras vivas, que tenemos una labor que hacer, y entendemos que somos el cuerpo de Cristo, seremos transformados para siempre. Y mire, si esto es tan importante que uno no anda anunciando, dice que ahora en modalidad cuerpo de Cristo. No. Hace 2-3 domingos, usted sabe, los que no estuvieron acá, no sé si se lo compartió alguien, el río pues se subió aquí al lado de la quebrada y todo fue una vorágine entre el desalojo, la evacuación del edificio, la sacada de los carros. Hermano, ese día yo vi aquí activado al cuerpo de Cristo.
Yo vi gente sacando gente del agua. Aquí vinieron 5 carros de bomberos y todos llegaron activados y listos para bajar. ¿Qué es lo que, a quién hay que rescatar? Porque había unos hermanos que se habían quedado atrapados en el Golfo. Aquí está mi hermana Marianela, aquí está la hermana Xiomara, aquí está usted también, ¿verdad? Aquí está el hermano Leo, mira. Y nosotros acá, mire, déjeme decirle algo, y esto no es ser espiriflauta y se lo digo con mucho respeto. Esto no es ponerse a orar, había que actuar. Que vamos a orar, Señor, que ese río, yo creo que si uno ora, algo puede suceder. Ojo, yo lo creo, lo he visto y aquí lo he predicado todas las veces que me he parado aquí. He visto a Dios hacer testimonio, he visto a Dios parar aguacero, todo eso yo lo he visto. Pero hay momentos que hay que actuar. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Dile a mi pueblo que marche. Abre el mar. Él no le dijo pónganse a orar, intercedan para ver en qué momento. No. Y aquí todo el mundo se activó, hermano. Empezamos a llamar a todo el mundo. Vino el vecino, vino el SINAPROC. Ese era el cuerpo de Cristo, entendiendo lo que tenía que hacer. Y aquí se quedó un grupo de personas, los que se pudieron quedar, hasta que el último de ellos salió de allá. Y fue como una gran victoria y un gran gozo. Vi personas preguntar por un carro azul que no sabemos de quién era. Empezaron a recorrer todo el templo de quién era ese carro porque estábamos preocupados, ¿verdad? Por esa persona. Vi gente salir, ¿verdad? En medio del agua con toda la dificultad que hubo, llevarse personas. Mire, una familia, para que usted vea, una familia que viven en los apartamentos que están aquí diagonal, saliendo de la iglesia. No pudieron entrar porque esa parte del cruce estaba inundado. Y el muchacho se estaciona afuera aquí del templo de nosotros, aquí en el estacionamiento afuera. Y yo veo que él sale con un paraguas y como que miraba. Y yo estaba afuera con el pastor Jorge y empezamos a hablar con él. Y el muchacho nos dice, sí, es que yo vivo en el edificio allá, pero no puedo pasar. Y yo tengo mi esposa con mis niños en el auto. Y nosotros enseguida le ofrecimos ayuda, ¿verdad? Ellos estaban bien, pero igual le dijimos, como me dice que tenía la esposa que estaba con unos niños. Usted sabe que cuando hay niños uno siempre necesita baño, agua, no sé qué y enredo. Y rápido nosotros le dijimos, mira, estacionate bien si necesitas algo, ¿verdad? La administración tenía el templo abierto. Y yo lo que vi allí, mi querido hermano, fue el cuerpo de Cristo activo. La iglesia del Señor entendiendo que somos un cuerpo, que como dice Romanos sobre este mismo tema, el apóstol Pablo, nosotros nos pertenecemos. Nosotros somos parte de una comunidad de fe en la cual no somos perfectos. Recuerde que somos piedras vivas, una más chiquita, más grande, más fea, más negra, más blanca, la que usted quiera. Pero todos somos parte de la edificación de la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Alguien está conmigo? Amén. Finalmente, iglesia, mire lo que dice, puede ponerse de pie que ya vamos a terminar. Vamos a terminar. 3 principios básicos de la iglesia. Cristo es la cabeza, es la piedra viva, la piedra principal de la iglesia. Nosotros somos piedras vivas. Y somos parte de la edificación de la iglesia. Y número 3, si estamos unidos a Cristo, Él es nuestra cabeza, nosotros el cuerpo, seremos transformados para siempre. Y aunque este mensaje no ha enfatizado tanto en la transformación per se, cada uno sabe en qué área de su vida necesita ser transformado. Cada uno de nosotros sabe cuánto falta que se nos note que Cristo es nuestra cabeza. Que si nos ponemos a hacer una introspección y un análisis cada uno, quizás en algunas ocasiones diríamos, mejor que yo no diga que soy cristiano. Mejor que no sepan que yo soy cristiano, porque se me salió el cobre, el bronce y todos los metales nobles que están en las tablas periódicas. Y se lo dice a alguien que se le ha salido, hermano, déjese de cosas. A mí me ha pasado también. Aquí nadie está exento de eso. Si me permite, con el respeto a la palabra del Señor, a nuestro Salvador Jesús, aún a Él, guardando las proporciones, en algún momento perdió el control y le dijo, ven acá, sepulcro blanqueado, que salga alguien de aquí. Hipócritas que son, el día de reposo recogen y se las cantó. Acuérdense que ese es el Jesús sin blower. Ese no es el Jesús ese de la película de los 70 que hacía así. No, que tenga cabello sedoso. Ese es Jesús sin blower, de verdad, que está sudado. Que se las cantó así mismo en su cara. O sea que a esta hija Abraham yo no la posa en el día de reposo. Yo no entendí.
Asimismo, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, hermano, no estoy imaginándomelo. Por lo tanto, si nosotros ponemos a Cristo como cabeza de la iglesia, mire lo que dice Pedro al final, en ese mismo capítulo. Puede leerlo conmigo, por eso lo puse ahí para leerlo juntos. Pero ustedes no son así, porque ustedes son un pueblo, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir ¿de dónde? De la oscuridad y a entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. El pueblo de Dios puede levantar sus manos en esta mañana y reconocer que necesitamos a Cristo. Necesitamos volver a entender que Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Él es nuestra cabeza, es nuestro referente. ¿Cómo yo debo responder a los retos del mundo hoy? Puedo mirarme en el espejo de cómo Jesús respondió a los retos del mundo en el que Él estaba. Cómo manejó las crisis cuando la gente lo señalaba y lo confrontaba y le decía: según la ley de Moisés, a ella le corresponde ser apedreada. Tomaron las piedras y Él les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es enfrentar los retos con valentía. Eso es enfrentar el mundo que vivimos hoy, entendiendo que somos piedras vivas. A diferencia de las piedras terrenales y naturales, nosotros sí estamos vivos. Nosotros sí podemos hablar. Nosotros sí podemos hacer aquello que tenemos que hacer para la edificación de la iglesia y para edificar también el mundo que rodea a la iglesia. Hoy, Señor, tu pueblo en esa mañana levanta su voz y sus manos. Y te pedimos que nos ayudes a entender y a comprender ese mensaje. Que nos ayude, Señor, a establecer esa relación, ese vínculo tuyo con nosotros como nuestra cabeza. Somos el cuerpo de Cristo y tú eres la cabeza de este cuerpo. Ayúdanos, Señor, cada día a caminar con la convicción que estamos aquí en este mundo todavía porque hay un propósito que debemos cumplir. Hay gente que necesita escuchar nuestro testimonio. Hay gente que necesita ver el ejemplo de nuestra vida para que se nos note que Cristo mora en nosotros. Y entonces ser unas verdaderas y genuinas piedras vivas que edifiquen la iglesia, que construyan una sociedad o aporten a una sociedad de una manera significativa desde el lugar donde nos encontremos. Sea en la universidad, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la calle, donde tú estés, allí estará la iglesia. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros.